A ver, tenemos varias preguntas para ti, Miguel. Josa Fentaneso pregunta, ¿en serio crees que el IFAI funciona como debe ser? No, yo creo que vamos a empezar con total franqueza. No como debe ser, pero sí funciona muy bien. Toda institución tiene límites humanos, técnicos, a veces presupuestarios. A mí me parece que el IFAI no está exento de críticas. Yo creo que le toca a la sociedad y a la ciudadanía exigirle más, pero de que es un baluarte de la transición o de la alternancia que tuvo este país en el 2000 y de que hay que protegerlo, también estoy convencido. A ver, cuéntame en breve tu IFAI perfecto. Mira, esa es una gran pregunta. Mira, yo creo que uno que esté volcado de manera más decidida hacia la ciudadanía y doto de contenido cada una de las afirmaciones, ¿no? Para que no sean lugares comunes. Significa esto que no esté burocratizado en su lenguaje, que hable de manera sencilla en sus resoluciones, accesible, que tenga un equipo de capacitación que sea cercano a las preocupaciones de la sociedad y que tenga un perfil técnico que sea muy garantista, es decir, que ponga en el centro al ciudadano, que ponga como su herramienta principal de trabajo la interpretación y la argumentación y no los formalismos legales de las burocracias y del derecho administrativo que siempre son como una gran puerta trasera para negar información, ¿no? La segunda característica que yo le daría al IFAI ideal es con mucho valor político, porque es un órgano regulador que tiene que someter en muchas ocasiones los intereses del Poder Ejecutivo, tiene que enfrentar en muchas ocasiones poderes económicos privados que están escondidos detrás de negocios en el ámbito público y desde esa perspectiva se necesita una institución, por supuesto que a partir de quienes la encabecen, pero con mucho valor político y con mucho valor civil. Y una tercera característica que yo le daría al IFAI es consistente, ¿no? Para un IFAI ideal tiene que ser esencialmente transparente, ¿no? Tiene que ser muy rigurosos con sus procedimientos de funcionamiento, tiene que ser una institución, insisto, volcada a la ciudadanía, ya no solo cuando se trata de resolver cosas, sino incluso con la forma en la que gasta el presupuesto, sensible a que en este país no podemos dilapidar recursos públicos, austero, ¿no? Republicano. Esas tres características yo le pondría un IFAI ideal. ¿Cuánto nos cuesta el IFAI hoy por hoy? Yo creo que el orden 300,000 millones de pesos. 300,000 millones de pesos anuales. 300,000 millones de pesos anuales. Los 300 millones de pesos anuales. 300 millones, sí. Ok. No, puse un mil de más. Yo dije, bueno. Fisherman te pregunta, ¿cuál es el impacto que ustedes consideran tiene la manipulación de medios en cuanto a transparencia? No, mira, la transparencia como concepto amplio es tal cual, es la característica de que algo es translúcido, que permite ver a través de ello. Los medios de comunicación no necesariamente tienen una función de transparencia en el sentido tradicional de permitir ver, pero sí pueden ser distorsionadores de la realidad y en ese sentido pueden contribuir a la opacidad. Y en tanto contribuyen a la opacidad, distorsionan, esconden, tienen, por ejemplo, los medios de comunicación relaciones políticas perversas en algunas ocasiones, medios chiquitos que solo son chayoteros y tal, pueden, y grandes también, ¿no? Pueden alterar la noción de realidad. Entonces es una función delicada. Déjame decirlo de manera más simple. Los medios de comunicación tienen que abstenerse de distorsionar de manera deliberada y por razones ilegítimas lo que ven, porque si no estarían contribuyendo a la opacidad. Francisco de Asís, fíjate, LA, te pregunta, ¿qué tanta injerencia puede tener Enrique Peña Nieto para tapar los escándalos de las tarjetas de Soriana y Monex? Pues es el candidato del partido político al que se le adjudica ese fraude o esa práctica ilegal. Entonces, pues la respuesta lleva implícita una valoración, es decir, si es el personaje involucrado y efectivamente hubo una conducta ilegal, pues, creo que es lógico decir que tiene todo el interés en que no se conozca. Más allá de eso, pues yo la verdad es que no es la arena electoral y la fiscalización de ese caso no es mi campo de trabajo. Lo único que puedo decir es que, desde mi perspectiva, la clase política abusa de los recursos y abusa de las estrategias en el contexto electoral, de las estrategias legales. Y ese es un caso que lo demuestra. Carlos Lombardo te pregunta, ¿qué opina del fin finisher? Porque la iniciativa privada no es transparente y pone, por ejemplo, el Teletón.
La Es transparencia... una buena discusión, ¿no? Fondos públicos a instituciones privadas. Yo creo que, a ver, la transparencia es un valor de las sociedades. Sí. Y después hay distintos fundamentos y distintas razones para exigirla y distintas razones para practicarla. En su dimensión más alta, no negociable, que nos autoriza a todos a exigir que se practique, es la pública, principalmente la que tiene que ver con recursos públicos o con impactos públicos. O sea, ¿no? derecho a la información pública. Pública. Tiene que ver principalmente, no solo, pero principalísimamente con agencias de gobierno. Lo que gasta tal o cual secretaría, tal o cual gobierno, exactamente. estado ¿Qué se hace y con municipio? los impuestos? ¿Qué se decide? ¿Por qué se autoriza una concesión en un lugar y no en otro? Todo ese tipo de cosas que tienen que ver con la dimensión del espacio público. El dinero público, ahí la noción de transparencia nos autoriza a todos. Y después vienen escalas un poco más complejas, más grises, en donde ya vienen dos componentes. Hay una dimensión pública, en este caso, exenciones fiscales, personas que no pagan impuestos, que en lugar de darle el dinero al erario, no darle el dinero al gobierno, perdón, se lo ejecutan ellos directamente porque creen que así contribuyen de mejor manera a un bien público. Desde mi perspectiva, están obligadas a un estándar alto de transparencia. Te pongo el ejemplo concreto. Es el caso de la organización donde yo trabajo. Nosotros nos dedicamos a asuntos públicos. Somos una organización que, aunque no recibe fondos públicos y aunque no hemos emitido aún ningún recibo de deducibilidad de impuestos, tenemos esa característica legal. El simple hecho de tener esa característica legal nos obliga a tener un estándar de transparencia mucho más alto. Y después viene una tercera dimensión, que es la de cómo queremos ser en nuestros términos generales como sociedad, qué tan transparente en distintos ámbitos de la vida pública, cultural, social, deportiva, ¿no? Tienen que ver con lo comunitario, con lo colectivo, pero que no están regidas por estas otras dimensiones, ¿no? Más clásicas de lo que es lo público. En los tres casos, para mí, la transparencia es una deuda en este país o es un tema en el que tenemos que trabajar bastante. A ver, dame un ejemplo de social, deportivo, cultural. Mira, los clubes de fútbol es uno muy sencillito. O sea, al final conectan con millones de personas, son millones de aficionados interesados en eso. Juegan con el capital social, son irrupciones en la vida pública, cambian la vida pública. La policía tiene que ir a cuidar los partidos, eso supone dinero público, ¿no? Es decir, no son entidades aisladas de la dimensión social o colectiva. Sería importantísimo saber si se comportan con estándares éticos, cómo gastan el dinero. Tienen una dimensión pública importante. Claro. Pedro de Padua te pregunta, ¿la transparencia es parcial? Siempre, más bien, te enuncia, te dice, la transparencia es parcial, siempre habrá cosas ocultas y no siempre por ilegalidad, a veces por funcionalidad. Bueno, esa es Mira, la noción de secreto de Estado es tan vieja como la literatura que nos dejó Maquiavelo, ¿no? Es aceptable una noción de secreto. Y piensa ejemplos muy prácticos. Pensemos en la salud. Una persona que está tomando un medicamento que es un placebo, pero que le está haciendo mucho bien, que lo está ayudando, está mejorando su condición de salud, sería absurdo decir que hay que ir y decirle la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad, que lo que se está tomando pues, en realidad son chochitos de azúcar. Pasa igual en la dimensión pública. Uno puede entender que hay momentos de la decisión o de la deliberación que es conveniente mantenerlos en secreto. El problema no es si aceptamos que pueda existir una noción de secreto. El problema es el abuso del secreto. Y el problema, me parece a mí, en realidad es la opacidad en zonas que son francamente inaceptables. Cómo se gastan los recursos públicos, cosas como qué se decide en función de qué o por qué razón se otorga una concesión a un competidor y no a otro. Esas razones tendrían que ser de qué nos respiramos. Se abusa del secreto. Cualquier cosa que no quieres decir, dices, no, secreto. El problema no es la noción, el problema es su abuso. Alfredo Navarrete te pregunta, ¿por qué en el caso de Sedesol Veracruz no ha resultado más que en destitución? ¿No se debe proceder de otra forma? Es una pregunta que trasciende la transparencia, pero como veracruzano que soy, ni modo que no me sienta interpelado, pero a ver, yo diría que en este país tenemos un muy bajo régimen de responsabilidad política. Y lo pongo
ni modo, a veces el contraste sirve, ¿no? En muchos otros países que admiramos, que les llamamos democracias consolidadas y que uno repite, eso no pasa, 2 puntos, si se pone el país que quiera. Efectivamente, también hay poca sanción legal, ¿eh? O sea, es muy complicado demostrar conductas ilegales, es complejo, pero la responsabilidad política es mucho más alta. Nosotros tendríamos el 10% de los gobernantes que tenemos ahora si se hicieran cargo de su responsabilidad política, ¿no? Siempre dicen, no, a mí un juez ya me absolvió, no, se me inició un procedimiento y legalmente no estoy compelido a nada. Aquí la responsabilidad política es bajísima. El caso de Veracruz lo demuestra. Y finalmente José Miguel, @JoséMax, te dice, no hay que dejar de presionar, es la reforma más importante. Si no hay transparencia, nos van a seguir robando. Yo estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que en términos de los valores que han dado las democracias modernas, la de la transparencia es la promesa más consistente y la más inspiradora. Y a mí me parece que hay que luchar por ella. Muchas gracias.